Hola, ¿cómo están? Qué gusto que me estén acompañando de nuevo una semana más en Ser y Parecer, el único programa en Costa Rica dirigido a crear imagen pública y marca personal. Aquí, en este espacio, les damos los mejores consejos, las mejores referencias para que ustedes proyecten una imagen de seguridad y confianza y puedan impactar de la manera en que más les conviene, de una forma positiva, ante sus diferentes públicos de interés. Les invito, como todas las semanas, a que comenten, porque aquí vamos a estar respondiendo sus consultas. Que compartan, por supuesto, porque esta información que hoy vamos a conversar va a ser muy útil para muchas personas aparte de usted. Y por supuesto que apliquen todo lo que aprenden cada semana con nosotros. También les recuerdo, síganme en el canal de YouTube, denle seguir para que en la misma campanita les indique que ya estamos al aire y que además revisen el resto de los programas que están colocados en el canal, porque como todos los temas van a ser muy útiles para ustedes. Y por supuesto, visítenme en irenejara.com. Ahí ustedes van a encontrar también una pestaña donde pueden solicitar una cita conmigo y ahí podemos conversar acerca de los objetivos de comunicación que tienen ustedes para que podamos diseñar juntos cuál es esa mejor estrategia que a usted le va a servir también. Y ahí pueden ver el resto de servicios y sobre todo las personas que también me recomiendan, porque estoy segura que pronto usted también va a ser una de ellas. En fin, bueno, pues entonces arranquemos de una vez, porque como todos los martes tengo un hermoso programa y una maravillosa invitada que cuánto nos ha costado, querida Rocío, ¿verdad? Pero hoy era el día y hoy todo maravilloso. Te doy la Hola, muy buenas, bienvenida. Sirenita, ¿cómo está? Bueno, un saludo cordial a toda tu audiencia, encantada de estar en este programa y bueno, de hablar un poquito de persistencia, ¿verdad? Un tema que, bueno, después de todo lo que nos sucedió hace 2 años, es uno de los temas más que arraigados o es un factor común en muchos de nosotros, pero que de todos modos tiene que ser el punto de partida de toda la persona empresaria. Mira, bueno, quiero presentarte como debe ser. Doña Rocío, muy conocida de ustedes, ella es licenciada en comunicación y en mercadeo y también bachiller en periodismo. Ella tiene 27 años de experiencia dentro de las actividades económicas a las que se dedica. Es directora de mercadeo de la revista Millennium y del programa Noticiero PYME. Así que, bueno, nadie mejor que ella para que entremos en el tema. Rocío, como te decía, bueno, estamos en medio de lo que se ha llamado tiempos VICA, ¿verdad? Dicen ahorita que más bien es tiempos más, más, más complejos todavía, donde se habla de que estamos en volatilidad, estamos en tiempos inciertos, complejos y ambiguos. Sin embargo, ahora hay tendencia a que esas siglas VICA las cambiemos a que más bien eh, las traslademos a visión, introspección, conocimiento y adaptación. Y esto se logra eh, definitivamente a partir del concepto de la persistencia como punto medular para que logremos los objetivos. Y entonces, también hay una frase que dice que la carrera no es de velocidad, es de perseverancia, es de persistencia. Pues arranquemos con ese tema porque vos lo conoces muy bien. Bueno, sin duda el tema de persistencia, siento yo que a veces se percibe un poquito de decir, no sé si me estoy escuchando doble, doña Irene.
No, yo te escucho bien. Bien, ok, perfecto. Ahí cualquier cosita, si se escucha, que nos escriban y que nos digan cómo se está escuchando la transmisión. El tema de persistencia, sin duda, pues tal vez la gente dice, bueno, resistir, pero es más allá del resistir, sino el tema de permanecer, ¿verdad? Y siento yo que las personas que ya pasamos los 50, que ya rondamos por esas edades maravillosas, nos damos cuenta, y si retrocedemos y vemos nuestra vida al pasado, pues nos damos cuenta que ese ha sido el componente principal para todavía pues mantenernos con esa energía, con ese mismo entusiasmo, con esa misma pasión y mística que cuando arrancamos. Entonces, creo que se une mucho las vivencias del pasado con lo que queremos del futuro. Entonces, pues es un tema muy apasionante, un tema que tenemos que tomar en cuenta a la hora de emprender, de hacer nuestros trabajos, porque es un componente fundamental para lograr el éxito. Sí, no, definitivamente todo es formación desde las diferentes experiencias que hayamos tenido, la actitud que presentamos, ¿verdad? Ante las circunstancias. De ya hablábamos, ¿verdad? De las imponderancias. Bueno, en estos momentos en que estamos, en momentos de virtualidad, que no nos ha sucedido, ¿verdad? Antes, en medio y después de una transmisión, ¿verdad? Creo que es parte de todo eso es inteligencia emocional y la actitud que vayamos a tomar ante las circunstancias. Sí, definitivamente. Y bueno, a mí me gustaría contar un poquito, pues mi historia, contar un poquito de dónde vengo, qué ha hecho en mí que yo pueda desarrollar este tema de la persistencia. Por ejemplo, bueno, yo viví toda mi adolescencia, mi niñez en Limón Centro. Me crié en un ambiente lindísimo, rodeado de vecinos, que jugábamos en la calle, que andábamos corriendo. Un ambiente muy sano, muy bonito en ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando de hace 50 años, cuando Limón, bueno, era, como se dice, ¿verdad? Pues una provincia lindísima, donde estaban los carnavales, la alegría. Y bueno, ahora se está viendo empañado un poquito por la inseguridad, pero aún las personas que habitan en Limón, yo inclusive, bueno, siento que es esa calidez que tienen los limonenses. Y bueno, me desarrollé ahí, pero ya a los 16 años empecé a decir, bueno, ¿qué quiero yo de la vida, verdad? Yo quiero seguir, prepararme, estudiarme, y en ese entonces no había universidades. Entonces, bueno, a la muchachita se le ocurrió salir del seno de su hogar, ahí súper, con una madre ama de casa, bueno, y un padre ejemplar, y bueno, dejar a sus amigos, dejar todo para irse, como vemos en las novelas, irse para la capital. Me fui donde una tía que me recibió muy bien, y ahí empiezo yo pues a encontrarme, ¿verdad? Con un cambio cultural, con un cambio inclusive hasta educación, porque no era lo mismo pues el colegio de Limón al colegio de Alajuela. Me fui a vivir a Alajuela, y entonces empecé yo a decir, bueno, ¿qué tengo que mejorar yo para poder ajustarme a estos cambios? Entonces tuve que esforzarme muchísimo por poder adaptarme no solamente al entorno, sino también, siendo joven, ¿verdad? Entender las materias, poder desarrollarme y poder ir cambiando como esa brecha cultural que dicen, bueno, es que usted es limonense, cho, habla como cho, y con los acentos y todo, inclusive hasta un poco de mofa, por el tema de que, ¿verdad?, que venía de la provincia, y anteriormente no se utilizaba mucho, pues no se veía mucho, pues gente de otras provincias. Ahora todo, pues es un revoltijo, ¿verdad? Aquí ahora hay inmigrantes de todas partes, pero en ese entonces sí había un cambio, y siento yo que, bueno, eso me fortaleció a decir, necesito constantemente estarme preparando. Posteriormente ya empiezo a estudiar periodismo, y cada vez más siento yo que, bueno, aceptar mis debilidades, aceptar que no tenía tanto ese roce social que se podía tener, a decir, ok, ¿cómo aprendo? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Y fue que desde el primer cuatrimestre que estudié periodismo, me metí a practicar en una radio aquí en Alajuela, y entonces pues yo ya cumplía la labor de periodista. Muchas veces
escribía una nota todo un día y me la botaba porque no servía y tenía que volver a aprender. Entonces, todo esa, siento yo que todo podría decirse tal vez como golpes o cosas negativas, más bien la fui transformando, experiencias, sí, en cosas positivas que generaron en mí ese deseo siempre de superarme, de aprender, de querer, por decirlo así, de querer alcanzar y de querer, digamos, desarrollarme más. Y ya cuando estaba trabajando, que trabajé en el periódico La República, trabajé en una agencia de noticias también internacional, trabajé en Canal 13, en Radio La Juela, digo yo, no es que lo mío es emprender, porque siento yo que esa naturaleza, ¿verdad? De ir creando mi propio entorno, de ir creando mi propio camino, el de decidirme dejar a mi familia, bueno, que posteriormente ya mi familia se traslada por acá, me hizo eso, ¿verdad? Me hizo dejar los miedos atrás. Te cuento que cuando yo me vine desde San José, yo nunca me había venido sola en la vida, o sea, yo siempre andaba con mis papás, aunque ya tenía 16 años, sí. Y ahora los muchachos de 16 años, bueno, hacen de todo, ¿verdad? En cambio, todavía era como muy de la casa y el tomar el bus, irme sola con la maletita, ya seguir sola en San José. Sí, es así como toda una escena. Y el verme alejar de mi provincia, llorando en el bus, pensando en todo lo que dejé atrás, fueron cosas muy sensibles que inclusive formaron parte de mí. Y el reconocer mi esencia, el reconocer también que, bueno, siento yo que soy una persona muy sencilla. Entonces, el utilizar todas esas formas de ser para mi conveniencia, para como una estrategia también para acercarme a las personas, creo que ha sido mi acierto en la vida. Bueno, aquí me estás diciendo dos cosas importantísimas, porque como marca personal siempre tenemos que buscar, bueno, cuál es nuestra esencia. Entonces aquí estás hablando de sencillez y claro, como comunicadora, importante que la gente entienda, que conozcamos en vos, eso es lo que siempre hemos percibido quienes te conocemos, esa horizontalidad, de verdad, ese detalle tuyo tan cercano, siempre se reconoce, siempre se agradece. Pero aquí lo más importante que estoy notando es que definitivamente para podernos transformar, lo que tiene que ser inherente en cada uno de nosotros es preparación constante. Y sí, conocer, tener conocimientos y tener una preparación. Sí, sin duda siento yo que esa preparación lleva a la transformación y lleva de la mano también con lograr ser persistente, porque, bueno, existieron, yo viendo ya, pues, las etapas de mi vida, siento yo que hubieron dos muy trascendentales, que fue, bueno, precisamente a los 16 años, ese cambio de lugar, de todo un entorno, ¿verdad? Porque la chiquita también estaba metida en un montón de grupos y dejó todos sus amigos, sí. A un segundo cambio que me transformó ya a mis 47 años, que fue la pandemia. Precisamente viene la pandemia y Rocío Estrada se enfrenta a que, bueno, ya nadie recibía la revista impresa, la revista Millennium, sí. Y es decir, bueno, ¿qué hago ahora? Yo estuve 6 meses viendo para el techo, pensando, ¿qué hago? 6 meses, o sea, fue un cambio total porque yo no quería seguir haciendo lo mismo, no quería seguir porque me di cuenta que en el barco que yo iba, ya ese barco no iba para ningún lado. Claro. Entonces decir, bueno, ahora, ¿cómo me transformo? Yo ya tengo 47 años. Existen muchos paradigmas que le generan a uno, ¿verdad? Que ya uno a los 47 años o 50 o 60, la edad después de los 40, es un poco más difícil ajustarse a los entornos. Y bueno, uno como mujer también, ¿verdad? A veces guarda como muchas cosas machistas de decir, bueno, pero que ya yo estoy vieja, ¿qué voy a hacer? Y fue, que yo sé que para nada es verdad, pero fue un cambio de mentalidad que tuve que generarme yo misma y casi que una terapia, inclusive mucho apoyo de otras personas que lo han logrado, e inclusive de recibir cursos y cursos. Yo pasaba durmiendo sí, y soñando con todos estos cursos. Veamos el lado positivo a la pandemia, ¿verdad? Creo que cuando más nos formamos y sobre todo donde tuvimos que ser disruptivos con todas esas creencias limitantes que antes teníamos, ¿verdad? Y hoy por hoy estamos aquí,
Claro que sí, porque bueno, nosotros Persevera. inclusive tuvimos que cerrar la oficina, de 6 personas que trabajaban en el equipo, después se convirtieron en 4, después se convirtieron en 3 y después me convertí yo sola. Entonces, el verme sola, el tener ese sentimiento como de abandono, que a veces, digamos, inclusive a veces lo sentimos, ¿verdad? Nos auto... Y que se vale, ¿Cómo? por supuesto. Sí, nos autocompadecemos mucho porque decimos, pero ¿cómo? Si todo mi trabajo, Nos siente uno como que flagelamos. todo se va a la borda en ese momento. Sí, Y es entonces cuando uno hace esa autorreflexión y yo tuve que sentarme días de días hasta de ver mis propias fotos de cuando yo era pequeña, cuáles eran mis ideales, porque bueno, siempre algo que me caracterizó es que yo siempre he querido empoderar a las personas en toda la parte de comunicación. Entonces, yo decía, bueno, he perdido el rumbo, muchas veces pierde uno el rumbo porque va como muy enfocado tal vez en generar ingresos y pierde como esa parte de comunicación y fue ahí reencontrarme, como renacer. Hay una frase muy bonita que dice que, bueno, que las águilas, ¿verdad? Para volver a poder volar como vuelan, tienen que quitarse sus alas viejas y cada vez aunque les duela sí. durísimo, tienen que lograrlo. Entonces fue decir, ok, ahora las cosas son diferentes, ¿cómo podemos transformarnos y cómo podemos seguir trabajando profesionalmente, pero de una forma diferente? Y fue ahí cuando aprendimos a hacer todos este tipo de transmisiones, conocer un poquito más toda la, bueno, un poquito no, un poco de más de toda la parte de marketing Lógica. digital, de la comunicación que se estaba dando ahora y de forma también de hacer nuevas alianzas con otros gestores, no solamente para vender productos, sino para que creyeran en el producto de uno. Exacto. Porque llegó un momento en que decía, es que no te puedo pagar un salario, pero si usted cree en mi producto y ha visto lo que yo he hecho, que casi que cree en mí, le aseguro de que vamos a llegar a un muy buen puerto, ¿verdad? Y juntos vamos a Entonces, crecer, se han exacto. sumado personas que han creído en mi proyecto y gracias a eso ya actualmente no estoy sola, pero es el convencerse uno mismo para poder convencer a los demás. No, y dándonos cuenta de que siempre hay posibilidades de desarrollo, sí, porque bueno, eso es parte de lo que nos exige la nueva realidad, estar en constante evolución, evolución, porque y de estar revisando nuestros objetivos. Porque, bueno, acordémonos que en la universidad nos hablaban de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. No, ahorita todos estamos en inmediatez y estar revisando esos objetivos pues cada 6 meses y reaccionar, ¿verdad? Para poder llegar siempre con esas metas y de camino ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Rosy, ¿y cuáles fueron, bueno, cómo escuchaste, verdad, a esa niña interior, llamémosle como le queramos llamar, pero cuáles han sido entonces esas claves, ese ABC o ese 1, 2, 3 que te ayudó a decir, bueno, ya no puedo caer más ya no puedo llegar más abajo? Sí, Ahora, exactamente. Y yo creo que, bueno, el llorar mucho, o sea, yo, digamos, soy una persona muy sentimental, tuve que llorar mucho. bueno, una cosa importante, Rocío, porque Sí, parte de esta conversación, ¿quién dice que no, todo está bien, todo está bien, todo está bien? Hay un momento en que tenemos que decir, bueno, ajustemos, pero ¿qué necesito? Primero, desahogarme. Una catarsis, ¿verdad? claro que sí, y cuando ya digamos uno aflora sus sentimientos, y creo que bueno, todas las personas que estamos emprendiendo, que tenemos un negocio, inclusive hasta de años, porque Millennium Que tiene nunca 23 años, dejamos de emprender. sí, tenemos 23 años de estar en el mercado y decir, ok, ¿cómo retomar esa esencia? ¿Cómo retomar otra vez volver a soñar? Porque llega momentos en que, bueno, las cuentas no paran de llegar, el estrés, ¿verdad? De De tener comer un 3 veces al equipo, día. sí, de tener un equipo, esto de la tecnología pues implica tener muy buenos también herramientas para Claro. podernos digitalizar. Entonces, ¿cómo poder cumplir con todo esto, pero sin tener tampoco de que ser el justiciero de uno mismo, ¿verdad? Sin decir, no, no, yo fracasé, Ya no lo ya se vuelvo a terminó, mejor intentar. cerremos así, Mi cerremos aquel sueño. tramo,
sino desde el amor, ¿verdad? Entenderme yo misma, abrazar a esa niña, a esa adolescente, esa Rocío ya en su etapa madura, y abrazarla y decirle, todo está bien, o sea, no pasa nada, has tenido, porque yo me jactaba de que tenía 23 años, de que ni un mes tuve pérdidas, ¿verdad? Y yo decía, wow, 23 años sin un mes de pérdidas. Y empezaron las pérdidas. Y abrazar también no solamente el éxito, sino el fracaso, qué duro, porque nosotros nada más nos preparan a ser exitoso, cómo ser exitoso, cómo lograr las metas, y solo Bueno, salen historias de éxito y no y salen historias de luego fracaso. también definir qué es el éxito, ¿verdad? Para cada quien, porque... Exactamente. Entonces yo siento que el éxito es primero tener paz, sentirse en paz con uno mismo, y el creer, el tener fe. Entonces yo había perdido la paz, había perdido la fe, había perdido todo, y no sé si muchos de los que están aquí viendo la transmisión se sienten identificados en ese momento, que bueno, fue hace más o menos como 2 años, que estábamos en plena pandemia, ¿verdad? Y con toda esa información negativa, yo decía, bueno, ¿qué más? Y me fui dando cuenta de que yo estaba haciendo como esa oruguita que estaba muy acostumbrada a andar arrastrándose entre las hojitas, ahí muy tranquila, en mi estado de confort, y que poco a poco me estaba pues envolviendo en un capullo, y que pronto iba a pasar algo bueno, pero no sabía qué, o sea, sabía, presentía y quería creer que sí, que las cosas iban a mejorar, que iba a haber algo, y es esa oruguita que está ahí, ¿verdad? Y a veces somos la oruguita que nada más queremos aquí como nuestro entorno, y no salir más allá porque tal vez o no nos creemos capaces, o estamos muy cómodos. Yo creo que más que todo es que estamos muy cómodos. Y es cuando decidimos abrir las alas y ya convertirnos en esa mariposa que anda revoloteando por muchos jardines, en muchos colores, con más vuela alcance alto. inclusive. La oruguita Sí, tenía un radio de acción, ya tenés alas, ya te puedes claro. dirigir a otros espacios. Claro, entonces, pero qué difícil cuando somos la oruguita y estamos en el metidas todavía presionada, porque yo decía, uy, es que estoy apretadita, dinero, ahora no voy a hacer esto porque estoy apretadita. Calientita y Y cada todo. vez empecé a sentirme más apretada, hasta que me sentí realmente asfixiada, porque las palabras jalan mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no tener miedo a ese capullito que se está creando? Porque a partir de ahí, a partir de los problemas, es cuando soltamos ya las alas. Y hoy actualmente, gracias a Dios, yo me siento una mujer realizada, plena, todavía con mucho que aprender, pero no con ese temor que tenía antes de que no puedo aprender, porque si hay algo que tenemos los seres humanos, es esta capacidad de aprender. Pues yo veía un tutorial de YouTube, ¿verdad? De cómo se hace tal vez una landing page, y yo no, es que lo veía 1 hora y yo no, es que no entiendo nada. Lo volví a ver, y hasta como la tercera, tal vez yo, pero wow, o sea, sí, ya entiendo, como que se le iba abriendo a uno los canales neuronales, y un día me dio hasta las 3 de la mañana y hice mi landing page. Y son cosas que, o sea, no hemos visto, ¿verdad? Con estas transmisiones, como qué complicado, y poco a poco lo hacemos cada vez mejor. Entonces, no tener miedo a ese proceso, y de verdad amarnos desde la parte del amor, de estar agradecidos con nuestra esencia, con lo que somos, y no pasa nada, o sea, definitivamente todo a nuestro alrededor se va transformando y es un proceso. Que no nos dé miedo, qué difícil, ¿verdad? Cuando a uno le dicen no tenga miedo, sí, pero es que precisamente lo que tengo es miedo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar a retomar nuestro amor propio? Una cosa fundamental, que vos siempre te mantuviste dentro de tu formación como comunicadora. Entonces pasaste de un medio escrito a dar un giro 180 grados, bueno, lo que corresponde ahorita, que es lo digital y lo que falta, ¿verdad? Pero entonces simplemente seguir explorando dentro de nuestras oportunidades. En el caso tuyo fue continuar la línea de preparación y la educación que recibiste a nivel académica. Pero hay quienes dicen, ya dejo de ser periodista y ahora me dedico a otra cosa completamente distinta, que también se vale. Pero entonces Sí, ahí eso es lo que se trata, de que hagamos una introspección cada uno de nosotros, para qué soy bueno, o aparte de lo que estudié, qué más puedo desarrollar.
Claro, y sobre todo poder tener esa visión de, no, de ver más allá, ¿verdad? Puro Hakuna Matata, donde decían, vea más allá, y más allá visualizaba uno otra cosa. Como que vemos aquí una pared. Porque uno nada más ve, ¿verdad? Es verdad, vivir el día a día, pero no ver la muralla siempre aquí como en la cara, de que hoy te llaman para cobrarte, que hoy hay un problema, que hoy no tenemos para pagar, que uno, sino saber que, digamos, tranquilo, o sea, siempre hay una solución, siempre hay una puerta por abrir en esa muralla que se nos presenta cuando se nos presentan las dificultades. Y hablando de este barco, que yo pues me monté en el barco, este barco estaba en un lago, pero había una salida que me llevó a un mar. Entonces, por ejemplo, digamos, en el área de la comunicación, nosotros nos encargamos obviamente de hacer pues la revista Millennium, el noticiero PYME, pero hay un mar de comunicación. Entonces, por ejemplo, ahora estamos incursionando en lo que es asesorías, en toda esta parte de el branding, de la comunicación, de ayudar a otras empresas. Entonces, ya tenemos clientes en esa área, porque es decir, ok, no, si yo hago esto, esto se traduce tal vez con otras palabras más rebuscadas que ahora se utilizan mucho, pero es lo mismo, o sea, la esencia es investigar mercados, con mis habilidades como periodista yo puedo llegar a otros mercados, y ofrecerles otros productos que van pues muy de la mano con lo que yo sé, inclusive hasta con lo que uno ha aprendido, uno podría, ¿verdad?, dar otro tipo de servicios. Entonces, ver más allá, ver ese mar. Y algo muy importante es hacer equipo, o sea, sabemos que no podemos hacer todo solos, que ocupamos hacer equipo, que ocupamos hacer alianzas. Apalanquémonos tanto para hacer equipo como para pedir consejo, ¿verdad? O sea, estoy en un momento en que estoy atorada o me siento en una centrífuga que ni para atrás ni para adelante. Pidamos ayuda, escuchemos a alguien que ya ha hecho lo mismo que yo quiero hacer para superarlo, no para igualarlo, pero o alguien que le tengamos mucho respeto. Sí, pidamos ayuda. Sí, y yo, por ejemplo, yo lo que hice mucho fue decir, bueno, ok, ¿cuántas generaciones han pasado detrás mío? Y apostar mucho por la generación joven. De hecho, actualmente tengo 3 personas que trabajan en el equipo que son jóvenes de 22 años, 21, 22 años, con ideas muy frescas, dispuestos a aprender. Entonces, qué bonito este tema, y lo aprendí cuando puse mi empresa al servicio de un colegio técnico vocacional donde los jóvenes llegan a aprender, y hay algunos muy talentosos que ya se quedan con Millennium. Entonces, esa apertura de decir, o sea, hay generaciones que se ajustan mucho a lo que yo soy, ¿verdad? Entonces, buscar ese empate, buscar nuevas personas, nuevos talentos, y con toda la energía, ¿verdad? Entonces, también uno decir, ok, ya yo puedo liderar, o sea, ya no es la Rocío que andaba con la revista repartiendo, sino es la Rocío que supervisa, que revisa, que organiza, que proyecta, que crea nuevos negocios, y que otros son los que hacen, y que otros están creyendo y se les está dando una oportunidad para que también ellos se empapen y crezcan más, pues no con tantos tal vez demoles que uno tuvo en la vida. No, uno siempre puede ser mentor de alguien más, y lo que estás haciendo, pues mucha gente te lo está agradeciendo y te ayuda también, bueno, y a no ser soberbios. Hablábamos de que después de los 50 años un montón de cosas, también tenemos que aprender de ellos, pero nosotros también darnos nuestro espacio, darnos nuestro lugar para mantenernos, porque hay mucho todavía que tenemos que aportar. Rosy, viste qué rico ha sido esto el desarrollo de la persistencia, porque ese es el punto medular de cualquier ser humano, pero sobre todo de un excelente empresario. El empresario siempre va a ser un emprendedor, y es lo correcto que se mantenga siempre en esa búsqueda de información, de transformación y de crecimiento. ¿Cómo podemos cerrar? Entonces, para vos, ¿qué fue o cómo definimos la persistencia según vos? Para mí, siento yo que la persistencia es pues mucho de amor propio, ¿verdad? Seguir la intuición de nuestro corazón, de lo que queremos, decir, bueno, ok,
un momento, o sea, necesito un espacio para pensar, porque a veces estamos con tantas carreras del día a día y eso es lo que a mí nunca me ha gustado, ¿verdad? Dejarme llevar ahí por la marea, sino decir, ok, ¿cuál es el rumbo que yo quiero? Aunque sea un rumbo completamente diferente a todo lo que los demás están haciendo, es mi mundo y es mi rumbo, al final es mi vida. La vida es muy corta y hay que saberla vivir con los retos que uno quiere, no lo que le impone las tendencias o la sociedad, sino lo que uno quiere vivir, ¿verdad? Yo siempre pues valoro a mi madre porque ella pues lo que ella quiso fue ser ama de casa, darse a sus hijos y ella dice, bueno, yo soy la mujer más dichosa del mundo porque tengo de Ella fue todo, nunca he exitosa. trabajado, pero tengo de todo, porque los hijos le dan de todo. Ella fue Entonces, exitosa porque se realizó lo sí, que quería. exactamente, Entonces, entonces de nuevo, no juzgarnos y amarnos con con nuestras posibilidades, entender nuestras debilidades, nuestras habilidades y ponerlas al servicio de los demás. Yo siento que esa es la clave de la persistencia para seguir en el tiempo y bueno, de aquí hasta que Dios quiera, ¿verdad? pero de nuevo, recalco lo que dijiste al principio, definir qué es el éxito para mí. No es lo que me digan, no son las frases, no es lo que otra persona está haciendo. Entonces, cuando yo tengo claro qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero, qué es ese éxito para mí, bueno, entonces cuando logro eso que yo definí, entonces ya me voy a sentir de verdad exitosa en la vida, tranquila y feliz. Voy a lograr esa paz interna. Definitivamente, siento yo que la paz interna es lo que se refleja, ¿verdad? No, A mí no me dicen, hay es que me encanta dinero. su sonrisa porque refleja, y es que o sea, Esa es tu esencia, esa es tu el marca. sentirse de adentro para afuera, y claro, a pesar de los problemas, a pesar de que a veces, pero el ver los problemas como amigos y el saber de que no pasa nada, o sea, la vida fluye, usted ve que cuando existe un incendio, puede ser que todas las matitas se vayan tal vez de un bosque, pero después todo vuelve a florecer. Entonces, volvamos a florecer, ok, nos pasó un terremoto con todo este tema del COVID y todo, pero bueno, volvamos a florecer, volvamos a encontrar nuestra esencia, sigamos adelante pese a los demores de la vida y estemos en paz y tranquilos, siguiendo persistiendo, ¿verdad? Y contagiando nuestro entorno para que pues podamos seguir avanzando con buenos clientes, con buenos colaboradores y con una vida plena, que eso es creo que lo que Dios quiere de nosotros. Mira, y ya para no quitarte más tiempo, y una cosa importantísima, porque gracias a tu marca personal volviste a renacer con otro producto, pero ya la gente te conocía como una persona seria, como una persona responsable, como una persona profesional, exitosa en lo que estabas haciendo. Entonces, volver a levantarte fue muchísimo más sencillo, porque ya tu gran nombre ya tenía un peso importante y ya tenías toda una reputación. Claro que sí, no, muchas gracias, de verdad, Irene, porque bueno, pues ya nos conocemos con el tiempo y nos hemos dado cuenta que es esto, ¿verdad? Esta sinergia de compartir experiencias, de compartir un día, pues una persona puede estar en un puesto, otro día no, pero lo importante es crear conexiones verdaderas con Dejar personas, o una sea, huella. yo he creado conexiones con la recepcionista de X lugar y de repente ahora es la gerente de mercadeo y ya Por nos supuesto. conoce. Entonces es eso, ¿verdad? De dejar un poquito, tal vez la vanidad, dejar un poquito de lado todo este tema del egoísmo y siempre ver más allá de lo que hay detrás de una persona, de que también es una persona que tiene emociones y generar esas conexiones, que después podríamos hablar de ese tema, para poder alcanzar el éxito también en los negocios. Es que nunca está de más. Bueno, voy a tener próximamente un programa donde vamos a hablar de que la crisis de muchos. Estamos en abril, bueno, ya estamos terminando, estamos arrancando el segundo trimestre del año. Y mucha gente se pregunta, pero Dios mío, los objetivos que me planteé en enero, ni los he empezado, voy por la mitad, ya los dejé. No importa, todos los días nacemos, todos los días crecemos, todos los días tenemos que retomar ese rumbo. Eso sí, lo que dijimos al principio, la carrera no es de velocidad,
es de persistencia, es de resistencia, y eso lo hacen los grandes. No, y qué Entonces, bonito porque este mensaje que también llegue a los jóvenes, ¿verdad? Que pueda llegar a los jóvenes porque ahora los jóvenes están recursos, empezando y tienen que empezar con un mundo pues muy hostil, muy diferente al anterior, pero si por ejemplo se alían de personas adultas que tengan ya sabiduría, personas que ya han pasado ese camino, creo que le es más fácil. A veces el joven ¿verdad? Solamente anda con jóvenes o solo busquen mentores, busquen personas que les puedan ayudar también para visualizar el camino y poder, pues, con todo el potencial que tienen, creer, ¿verdad? En sí. Muchos jóvenes dicen, es que no sé, mi futuro profesional, ¿qué va a pasar? No, piensen en el hoy. El hoy va a crear el futuro que ustedes sean. Entonces, este mensaje también sería muy bonito que le llegue a los jóvenes. tenemos que hacer más programas juntas, Rocío, porque de verdad todo lo que tenés que enseñarnos es mucho y sobre todo es muy agradable conversar con vos. Entonces, Sí. Rosy, ¿cómo te contactamos? Porque la gente quiere buscarte en el noticiero y quiere saber de Millennium. Bueno, tenemos la página web que es www.revistamillennium.com y en todas las redes sociales está como Revista Millennium, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y también tenemos un TikTok que está ya como Noticiero Pyme, porque ahí sacamos un poco más de reels y todo de toda esta experiencia que ha sido, porque yo era periodista de prensa escrita. Ahora tengo que incursionar en toda esta parte de videos y ha sido todo un aprendizaje muy bonito. Y más retos Entonces, todavía. síganos ahí para consejos y cualquier cosa también me pueden contactar al 7004-0040, es mi WhatsApp personal. Pueden escribirme ahí, cualquier duda, cualquier cosa, colaboración, cualquier propuesta de negocio, ahí lo podemos ver Ahora lo voy a y estar poner ahí abierto, en el ¿verdad? Ese chat mar. para que te puedan contactar. Bueno, pues maravilloso, de verdad, qué dicha que se nos hizo finalmente, porque este tema da para muchos programas más. Muchas gracias, Rocío, de verdad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme una semana más en Ser y Parecer. Les recuerdo, comenten, compartan y apliquen esto que aprendimos hoy. Y recuerden también que una asesoría en imagen y marca personal es una inversión para toda la vida. Y yo quedo a la orden de cada uno de ustedes para poderles ayudar en el proceso. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con un tema más de crecimiento para cada uno de ustedes como personas y como empresarios. Gracias. Gracias. Chao, Rosillito. Bye.